¿Verdad? Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Mi nombre es Nahuel Baridón y estamos dando inicio a este ciclo de conferencias para pensar el neoliberalismo en la Argentina contemporánea. Este ciclo, comento brevemente, es fruto de una serie de charlas, de conversaciones entre algunos docentes, amigos y algunos estudiantes, que vimos la necesidad de generar un ámbito de discusión y debate que nos puede enriquecer la mirada acerca de lo que está viviendo el país y la región desde hace un año y medio. En algunos lugares un poquito más. Bueno, primero agradecerle a la presidenta del Centro Estudiante, Jazmín, por habernos acompañado con la iniciativa y haber llevado la propuesta al Consejo Directivo, a la facultad, por supuesto, por darnos todas las herramientas necesarias para poder desarrollar esta actividad, a Raúl, el camarógrafo, que hizo toda una serie de cosas a último momento para poder filmar y después difundirlo por las distintas páginas y redes sociales y demás, para los que no puedan hoy venir. Y bueno, y por supuesto a Lali Dávilo, nuestra profesora de Teoría 3, una de las mejores profesoras de la carrera de Ciencia Política. Porque... Eso estaba arreglado. Gracias. Bueno, como les decía, la idea son 5 charlas. En breve vamos a estar difundiendo el cronograma con algunos docentes de la casa y algunos de afuera. Bueno, por supuesto que estudian la temática, así que nos pareció interesante poder darle un marco de ciclo para que haya una continuidad, para que la podamos aprovechar, y va a estar circulando una hoja para que puedan pasar sus datos, así les hacemos llegar las invitaciones de las siguientes charlas. Y bueno, creo que no me olvido de nada más. Muchas gracias a todos nuevamente por venir y seguimos en contacto. Gracias. Bueno, agradezco mucho la invitación a los organizadores. En principio la invitación me llega por Nahuel y el Chacra, Alejandro Moreira, el profesor de Teoría Política 2, pero bueno, sé que se han involucrado muchos en la organización de esta serie de encuentros que celebro, los felicito, me parece que es una gran iniciativa porque, digamos, por un lado el desafío de la etapa que se inicia en 2015 para pensar teóricamente y para definir estrategias de intervención es enorme y nosotros tenemos que poner a prueba aquellos elementos con los que trabajamos cotidianamente y, digamos, ver en qué medida le podemos aportar algún ingrediente de inteligibilidad a una situación que es muy compleja. Yo había elegido empezar, para arrancar la charla, la secuencia de charlas en realidad, hacer una especie de breve historia del neoliberalismo. Como dice Serge Rodier, que es un autor francés que tiene un trabajo sistemático fabuloso sobre el neoliberalismo, 700 páginas, rastreando conceptualmente las trayectorias de esas vertientes que hoy con comodidad etiquetamos bajo el rótulo neoliberalismo, pero que en realidad cobija una gran diversidad de perspectivas. Y me pareció que, bueno, para hacer como una especie de secuencia hipotético-deductiva, arrancar con estos planteos más generales para que en el devenir de las charlas ustedes puedan ir pensando los casos de manera más concreta, ¿no es cierto? En principio les voy a pedir disculpas a mis alumnos de este año, porque me voy a repetir un poco, porque ahora este tema forma parte del programa de la materia, pero bueno,
quién sabe, podría entrar en el próximo parcial, así que le va a venir. Entonces, quería empezar, le había puesto un poco pretenciosamente de título a la charla, neoliberalismos y nueva derecha, trayectorias teóricas y políticas. A la nueva derecha por ahí llegué con poco tiempo, porque me han dicho más o menos 40 minutos, una hora como mucho. Pero sí, digamos, quería por lo menos hacer esa secuencia que en términos teóricos de debate intelectual va de la crisis del 29 a la crisis de los años 70, la llamada crisis del petróleo, la crisis que pone en tela de juicio la supervivencia del modelo welfarista, el estado de bienestar, que es el escenario donde se van gestando, se van consolidando las perspectivas diversas, por cierto, ahora vamos a ver, que empiezan a problematizar la redefinición de un campo de pensamiento liberal. En realidad la crisis del 29 es el punto de inflexión porque como dice Odier, la crisis del 29 implica un sacudón enorme tanto para el paradigma intelectual como el político a través del cual se piensa el devenir del capitalismo, ¿no es cierto? La crisis del 29 sacude el lugar, digamos, de cierta comodidad teórica desde el cual el liberalismo había pensado la dinámica del capitalismo a partir de la lógica concurrencial del mercado. Evidentemente, todas las premisas, que la idea de que hay como un mecanismo automático que funciona casi como estructura de inteligibilidad de la sociedad moderna, ¿no? Que es la lógica de la oferta y la demanda, el intercambio pautado por la oferta y la demanda que regula todas las relaciones sociales. Y digo, con ese gran paraguas conceptual, el liberalismo pensaba que era posible, digamos, introducir inteligibilidad en el análisis de todos los procesos sociales, económicos, políticos, ¿no? Y la crisis del 29 derrumba este paradigma tanto en el plano teórico como en el político, ¿no? Hay que pensar un ordenamiento político superador, pero además hay que pensar instrumentos intelectuales diversos que permitan analizar los movimientos, las oscilaciones, la dinámica del capitalismo contemporáneo. Y en ese sentido, lo que, digamos, aglutina en la década del 30 esa vasta escena de reflexión en torno al liberalismo es justamente la necesidad de renovar el liberalismo. Por neoliberalismo, desde los orígenes, desde la crisis del 29, ¿qué entendemos? Nuevos liberalismos, dice Odier, renovación del liberalismo, la meta que se proponen quienes se ponen a pensar justamente cómo superar ese quiebre tanto político como epistemológico que supone la crisis del 29, lo que tienen a la vista es renovar el liberalismo, recuperar la vitalidad del liberalismo. Y renovar el liberalismo ¿frente a qué desafío? Y bueno, frente a desafíos políticos que tienen que hacerse cargo de lo que podríamos llamar la crítica al resultado histórico de la alianza entre capitalismo y liberalismo. No importa lo que diga la teoría, no importa que construyamos una imagen de un mecanismo de equilibrio perfecto, si en la práctica el resultado es que para el capitalismo de los años 30 la sociedad lo que exhibe es miseria, exclusión, pobreza, hambre, ¿no es cierto? Y esta es una preocupación que convoca a muchos escritores inscriptos en el campo de esta renovación liberal. Y entre otras cuestiones, además, porque no quieren perder la batalla frente al marxismo o al comunismo, ¿no es cierto? Lo que quieren dejar claro es que desde el campo del liberalismo también hay preocupación por las situaciones de profunda asimetría que genera el capitalismo, pero que además hay soluciones, que las soluciones van a venir del lado del liberalismo y no del lado del marxismo, del lado de la izquierda, del lado de una vertiente que se estaba consolidando en esa época que digamos, tiene como un autor pionero Franz Oppenheimer, que es uno de los que empieza a definir esta idea del socialismo liberal, ¿no es cierto? Y entonces, desde el campo teórico del liberalismo, la gran apuesta es dejar en claro que las respuestas a las desigualdades que genera el capitalismo van a venir de la mano del liberalismo y no del marxismo, de un marxismo más morigerado. Tal vez ustedes se acuerdan de cuando cursaban Teoría 2, esta idea del socialismo de cátedra, ¿no? Bueno, profesores muy afincados cómodamente en el lugar que les proveía la universidad,
predicando acerca de cuáles son las soluciones más volcadas del lado de la tradición marxista que podría inducir una superación, digamos, de ese escenario de crisis. Entonces, la primera cuestión que es interesante retener es esto. Neoliberalismo en la década del 30 se le llama a cualquier intento de renovar el liberalismo, intentos que reconocen lo que podríamos decir el fracaso de la alianza entre liberalismo y capitalismo en términos de sus resultados históricos, ¿no? Fracaso que se traduce en hambre, exclusión, marginalidad, y la necesidad de dar la disputa con una vertiente de izquierda más o menos alineada con el marxismo, ya sea en su vertiente política de los partidos comunistas o en su vertiente académica del socialismo de cátedra, digamos, y dejar en claro que las respuestas a las desigualdades que ha producido esa alianza histórica están del lado del liberalismo y no del lado del marxismo. En la historia del neoliberalismo hay como algunos hitos, mojones, digamos, que marcan puntos de inflexión en la secuencia de esta discusión. Un primer mojón, un primer hito en este sentido es el coloquio Walter Lippmann, que se lleva a cabo en Francia en 1938. Walter Lippmann es un crítico, ensayista, escritor norteamericano, que es muy prolífico, que en realidad en los comienzos de la década del 30 es un firme defensor del New Deal, de una versión, como ustedes sabrán, del estado de bienestar, ¿no es cierto?, un anticipo, digamos, de avant la lettre del estado de bienestar, que en realidad en algún momento toma distancia con Roosevelt, pero no porque cuestione la intervención del Estado en materia económica, sino porque en todo caso cuestiona los criterios o los alcances de la intervención, pero que está firmemente convencido de que el liberalismo manchesteriano, digamos, el liberalismo, algunos le llaman a ultranza, el liberalismo que defiende de manera radical la necesidad de no intervenir y dejar jugar digamos, el mecanismo de la oferta y la demanda, es una etapa superada. Digamos, sobre eso no hay retorno, y que el capitalismo, para repensar su reconfiguración, digamos, una reconfiguración exitosa, tiene que dejar de lado algunos dogmas de la escuela manchesteriana, ¿no es cierto? Ahora, si ustedes leen textos que, digamos, analicen a favor o en contra el campo del político y teórico del neoliberalismo, van a encontrar que Lippmann suele aparecer como el portaestandarte, digamos, el vocero de las posiciones más, digamos, más firmemente defensoras de, digamos, la imperturbabilidad del mercado, la importancia de no intervenir, ¿no es cierto?, las políticas monetaristas. Después vamos a ver, en realidad, sería una pregunta que dejo picando para que retomemos al final. Porque hoy en día, para nosotros, neoliberalismo es un tipo, digamos, de política económica asociada a una vertiente ligada a la escuela de Chicago y a la escuela austríaca, definida por el monetarismo, la firme convicción en la necesidad de no intervenir, ¿no es cierto?, el ajuste de las cuentas públicas, todas esas recetas que nosotros conocemos por las experiencias históricas, bueno, en realidad la experiencia thatcherista, reaganista, pero también las latinoamericanas, ¿no es cierto? En realidad, en la década del 30 esto no era así. El neoliberalismo no refería a una propuesta de este tipo. En el campo del neoliberalismo había posiciones muy diversas. Por ejemplo, este señor Lippmann, que plantea que el futuro del capitalismo está ligado al diseño de algún mecanismo de intervención que sea respetuoso del mecanismo concurrencial de formación de precios, pero que sea capaz de hacer frente a las desigualdades que genera el sistema. Y en ese coloquio de Walter Lippmann van a ir figuras que después van a aparecer efectivamente asociadas a los programas que ahora llamaríamos neoliberales, que nosotros conocemos tal vez más en profundidad. Va a ir von Hayek, Friedrich von Hayek, va a ir Ludwig von Mises, que son los representantes de la escuela austríaca. Van a ir dos alemanes que son muy interesantes, Wilhelm Röpke y Alexander von Rustow, que tienen un planteo que después les voy a mencionar para que vean la diferencia de posiciones que hay, ¿no es cierto? Van a ir
Va a estar Raymond Aron, que ustedes conocen seguramente por su paso por alguna de las teorías sociológicas. Y en ese contexto de discusión, efectivamente las posiciones van a ser muy variadas. Va a haber algunos como, bueno, Lippmann, que de hecho reconoce su herencia con Keynes. Dice que le debe mucho en su formación a Keynes. Van a estar estos alemanes que yo les decía que, por ejemplo, van a plantear la necesidad de, digamos, poner límites a las sucesiones, a las herencias. Porque el problema, digamos, de la anulación de la competencia, que es la gran preocupación de los liberales alemanes, ¿no? El proceso de cartelización, de monopolización, dice, a este proceso abonan también las leyes relativas a la herencia. Si nosotros queremos un poco quebrar ese modelo, tenemos que tener un Estado que legisle de otra manera y le ponga trabas a, digamos, la posibilidad de heredar bienes, ¿no? Porque lo que dicen es, cuadrado dentro de los esquemas de la economía clásica, es, bueno, lo que uno hereda por herencia no proviene de ninguno de las vías por las cuales digamos, se acumula en el capitalismo, o sea, se obtienen recursos por el capitalismo, que son salario, ganancia o renta, ¿no es cierto? La herencia no se encuadra en ninguna de estas tres vertientes, por lo tanto no hay por qué asegurarla. No es que sean de inclinación marxista ni mucho menos, pero piensan que un liberalismo genuino que recupere el espíritu ético incluso del liberalismo que hunde sus raíces en Locke, en Adam Smith, debe generar las condiciones para que cada generación de alguna manera baraje y dé de nuevo. Si nosotros entramos a la competencia social con el plus derivado de la herencia, evidentemente las condiciones en las que competimos no son las de igualdad que prevé el liberalismo cuando sostiene que hay que respetar a ultranza el mecanismo de la libre concurrencia. Porque el liberalismo de la libre concurrencia, en términos teóricos, presupone posiciones de relativa equidad entre los que participan, ¿no es cierto? Entonces, tenemos Lippmann, que apoyó el New Deal, que reconoce su deuda con Keynes. Tenemos estos alemanes, que son los que van a abonar lo que después se conoció como la economía social de mercado, que proponen lo que Foucault diría, digamos, difundir la forma empresa en el tejido social, pero no, digamos, para relajar los vínculos jurídicos, digamos, que debe proteger el sistema político en relación al reclutamiento de mano de obra, a la fuerza laboral, sino porque la forma empresa, dice Rob, que es, digamos, una matriz ética de compromiso, ¿no? El tipo que se involucra con un proyecto del cual depende su vida, asume, digamos, un compromiso ético consigo mismo y con el resto de la sociedad, y esta matriz, digamos, del tejido social atravesada por la forma empresa va a garantizar una convivencia mucho más armoniosa. Digo, no están pensando en la forma empresa del emprendedorismo contemporáneo, ¿vieron esto de que el que queda en la calle se ponga una fábrica de cerveza artesanal? No, la idea es que la forma empresa genera valores. Si ustedes leen algunos pasajes de Robke y leen La ética protestante y el espíritu del capitalismo de Max Weber, van a encontrar que hay como un umbral común de problematización que tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo el sujeto económico es también un sujeto ético. Y después está el ala, que ahora nosotros identificaríamos más con el neoliberalismo, que en ese momento son justamente von Hayek, von Mises, ¿no es cierto?, que en realidad siguen sosteniendo la necesidad de no concederle al Estado ninguna participación en política, porque toda participación política en el mercado es distorsiva. Y de hecho, fíjense qué interesante en términos de cómo se acuñan los conceptos, lo que ellos defienden, dicen, es el liberalismo tradicional. ¿Cuál es el planteo? El liberalismo no hay que corregirle nada. Lo que hay que corregir son las experiencias políticas que dicen fundarse en el liberalismo y en realidad se corren de la receta, que es una digamos, versión muy difundida a lo largo de la historia del liberalismo, ¿vieron? Y en la historia del marxismo también. Los experimentos políticos fallidos del lado del liberalismo o del lado del marxismo en general son el resultado, digamos, de un error de aplicación de la receta. Pero la teoría en sí misma, en su plena pureza, no contiene elementos de error, ¿no es cierto? Bueno, von Hayek y von Mises plantean esto
Y de hecho, el que acuña la palabra neoliberal en ese contexto del coloquio Walter Lippmann es uno de estos alemanes, Rusto, y en un acta del Congreso que ahora se publicaron hace unos 5 o 6 años, ¿qué dice? Dice, bueno, acá evidentemente hay un problema, no nos ponemos de acuerdo porque hay un sector que estaría dispuesto a llevar adelante una discusión en el marco del horizonte de un neoliberalismo, dice él, entendido como esta necesidad de renovar el liberalismo para garantizar la supervivencia del capitalismo, y esta revisión estaría dispuesta a conceder cuestiones como iniciantes, hasta de intervención del Estado en la economía, seguros sociales, salud pública, educación pública. Y estos tipos que se niegan a revisar las premisas del liberalismo y que en realidad, dice Rusto, son paleoliberales. Y de hecho, en la discusión sobre el final del coloquio, von Mises se hace cargo de la etiqueta de paleoliberales y dice, sí, somos paleoliberales. Nosotros creemos que al liberalismo no hay que corregirle nada. Que corrijan ellos lo que quieran, pero nuestra posición es que el liberalismo, tal como se ha formulado en su vertiente originaria, tiene todas las respuestas necesarias para pensar el desarrollo económico. Entonces, fíjense que en este hito que aún hoy, por simplificación, se sigue considerando un mojón en la historia del neoliberalismo, como es el coloquio Walter Lippmann, las posiciones son muy diversas. Hay muchos que están dispuestos a conceder la intervención del Estado en economía y los que se niegan a ultranza, reivindicando que el liberalismo contiene en sí, en el liberalismo clásico, tradicional, están dichas todas las fórmulas necesarias para analizar la economía, se llaman a sí mismos paleoliberales. De hecho, al final del coloquio Walter Lippmann hay muchas dificultades para ponerse de acuerdo en sacar una especie de acta, de compromiso, agenda, le dicen ellos, de tareas para darse en vistas a recuperar la tradición teórica liberal, consolidar el capitalismo, pero en una versión que justamente no deje como saldo social la exclusión, digamos, que se había visto a partir de los últimos años de la década del 20 y sobre todo a partir de la crisis del 29, y marcar la cancha a las posiciones más de izquierda, como les decía antes, dejando en claro que las soluciones a las inequidades del capitalismo vienen del lado del liberalismo y no del marxismo, ¿no? Y cuando se quieren poner a redactar una agenda que sistematice estas posiciones, evidentemente el desacuerdo es grande. Tienen que conceder los franceses y sobre todo los alemanes, poner como punto principal, todos seguimos convencidos acerca de, digamos, la eficacia teórica y práctica del mecanismo concurrencial de formación de precios a la hora de pensar el desarrollo de la economía. Punto 1. Punto 2. Pero en situaciones donde las desigualdades, digamos, ostensibles que muestra el capitalismo parecen no poder corregirse, hay que tolerar alguna forma de intervención, ¿no es cierto? Es llamativo por otra parte porque además Walter Lippmann, además de pasar a la historia como el portaestandarte del neoliberalismo, tiene un par de libros que sí creo que van a abonar lo que después me interesaría discutir con ustedes, que es cierta estrategia gubernamental neoliberal, que de algún modo, digamos, funciona, diría Lazarato, con la lógica de la no política, ¿no? La política que trabaja sobre la fibra blanda del cerebro, a través de la comunicación política o la propaganda. De hecho, Walter Lippmann tiene un par de libros que se llaman, uno se llama Libertad y Opinión Pública, me los anoté los libros, porque son textos que trabaja Chomsky, justamente para remarcar, a ver si los encuentro, vieron que cómo es esto que uno pone. Sí, uno se llama La Opinión Pública y otro se llama La Libertad y las Noticias. Fíjense qué título, ¿no? Y en ese sentido sí, me parece que hay una vertiente en este escenario de discusión donde lo que se quiere vender es que las soluciones están dentro
del campo del liberalismo y del capitalismo, hay claramente ya perfilada una vertiente que reconoce que, digamos, el consenso se construye a través de los mecanismos de comunicación, digamos, y además Walter Lippmann anticipa lo que va a ser, el libro es de la década del 30, pero anticipa lo que van a ser que son los nuevos medios, digamos, de sociabilidad política, podríamos decir, ¿no? La radio, el cine, ¿no? Para pensar que, bueno, que esos son lugares donde dar, diríamos hoy, la disputa simbólica. Pero bueno, el coloquio Walter Lippmann cierra con una especie de agenda de compromiso que trata de dar cabida a posiciones muy diversas, algunas de las cuales nosotros hoy no consideraríamos claramente neoliberales, ¿no es cierto? Y de hecho, en la secuela, digamos, en la saga del coloquio Walter Lippmann, cuando los franceses se reúnen a hacer el balance, ya sin los testigos ingleses, austríacos y alemanes, una de las cosas que dicen, pero la verdad, esta cerrazón es suicida, la expansión del capitalismo, digamos, no va a venir por ese lado, y la verdad que es mucho más, ha sido mucho más, le ha aportado mucho más al liberalismo Keynes, con su nueva teoría general de la economía, que el planteo de estos tipos. Y de hecho uno dice, la verdad que si yo tendría que decir a quién considero un neoliberal, esa etiqueta se la daría a Keynes. Por otra parte, fíjense que además el Partido Liberal Inglés nunca deja de agradecerle a Keynes el salvataje que se representó en términos electorales, esa propuesta, digamos, de un modelo de intervención que se traduce en el Plan Beveridge, que a lo mejor ustedes vieron, los que ven historia de las intervenciones sociales, por ejemplo, ¿no? Que es un plan de salud, de asistencia pública muy sólido, ¿no es cierto? Y bueno, que le permitió, digamos, ganar batallas electorales. Y digamos, en esta secuencia de hitos históricos, 10 años después, de hecho, en el 47 hay otros dos eventos significativos para marcar cómo el campo se está abriendo, digamos, cómo los consensos son difíciles de articular, porque en el año 47 se forma la Internacional Liberal en Oxford, que es una internacional de partidos liberales que, como en inglés, le agradecen a Keynes el salvataje político que les brindó, y la Sociedad de Mont Pelerin, que es tal vez la más conocida ahora, fundada a instancias, en ese momento todavía de Hayek, de Ropke, este alemán que yo les decía que es uno de los que cuestiona la legislación sobre la herencia, tal vez de manera más débil comparado con Rousseau, pero bueno, que también es uno de los digamos, fundadores, entre comillas, de lo que llamamos economía social de mercado. Y la sociedad Mont Pelerin, además, digo, hay como una interna ahí que se hace visible en las convocatorias. Los que convocan a la Internacional Liberal de Londres les dicen a los que van a ir a la de Mont Pelerin, che, muchachos, ¿por qué no corren la fecha? Porque dos eventos del mismo tipo, juntos, nos vamos a sacar público entre nosotros. Y no logran que corran unos días, ¿no es cierto? No me acuerdo, supónganse, el encuentro en Mont Pelerin es del 6 al 10 de abril y el de la Internacional Liberal es del 9 al 14 de abril del 47, ¿no? Pero bueno, ahí queda como muy marcado, sobre todo, digamos, los que miran de afuera el campo liberal, que se produjo una primera fractura, ¿no? Los que van a la Internacional Liberal, que además está pensada, como les decía, para partidos liberales, todavía están dispuestos a revisar las premisas de la alianza entre capitalismo y liberalismo y a pensar que la sobrevida de esta alianza va a depender de que concedamos algún tipo de participación correctiva que, digamos, permita dejar atrás los resultados históricos fácticamente acontecidos de esta alianza, que son la crisis del 29, la desocupación, el hambre, la marginación, ¿no es cierto? Y a los que van al encuentro en Mont Pelerin se los llama los fundamentalistas liberales, ¿no? Ahí van los, de hecho, Schumpeter tiene una frase, Schumpeter que en el 42, ¿se acuerdan? Había escrito el libro famoso, Capitalismo, Socialismo y Democracia, o Socialismo, Capitalismo y Democracia, y decía que digamos, el modelo liberal manchesteriano ya tenía una lápida puesta encima, que el capitalismo no se recuperaba más por esa vía y que el futuro tenía que ver con alguna forma, digamos, de socialización del sentido de la propiedad privada, ¿no es cierto? No necesariamente socialización de la propiedad, pero sí
del sentido de la existencia de la propiedad privada. ¿Y qué dice? Bueno, la verdad que en Mont Pelerin, que es una ciudad, un monte cercano al lago de Ginebra, ¿quiénes se reúnen? Y se reúnen los fundamentalistas que creen que va a bajar Moisés del Sinaí con la tabla de principios que van a salvar al liberalismo, y en realidad lo que no se dieron cuenta es que al liberalismo se salva por otro lado, y que las respuestas a la crisis del liberalismo y a la crisis del vínculo entre el liberalismo y el capitalismo no se la resuelve, digamos, con fundamentalismo, ¿no? Entonces, 1947 sería un segundo mojón en la historia del neoliberalismo, con una primera fractura, una primera visibilización de dos líneas en conflicto. No es que se peleen mucho, de hecho en la correspondencia interna que releva Odier, este autor que les comentaba antes, tratan de minimizar las diferencias, pero lo cierto es que, digamos, se producen más o menos en el mismo momento dos reuniones, digamos, que se cobijan bajo el signo de la necesidad de revisar el liberalismo, pero una en una perspectiva mucho más fundamentalista y otra mucho más proclive a aceptar correctivos que por lo menos flexibilicen los principios del liberalismo manchesteriano. El tercer hito que me interesaba señalar, justamente para ver lo que le cuesta a esta vertiente más fundamentalista, que es la que hoy nosotros asociaríamos con el neoliberalismo, digamos, ganar la batalla en el campo liberal, es en 1957 que se hace otro coloquio en Ostende, que se dice heredero del primer coloquio Walter Lippmann, y en el cual otra vez reaparece el legado keynesiano, reaparece la idea de que es necesaria alguna forma de intervención correctiva, de que no, y a ese coloquio, de hecho, no va casi ninguno de los miembros de la Sociedad Mont Pelerin. El único que va es von Mises, que es como el profeta del fundamentalismo, dicen algunos, el que está dispuesto a dar todas las batallas, pero no va ni von Hayek ni Milton Friedman, que van a ser dos presidentes de la Sociedad Mont Pelerin, y que además se hacen famosos cuando ganan los Nobel de Economía, ¿no es cierto? O sea que en 1957, en este coloquio, otra vez tenemos configurado un espacio de discusión que es muy proclive, que está muy dispuesto a reconocer la necesidad de intervención del Estado en política, vamos a decir groseramente, ¿no? ¿En qué momento la Sociedad Mont Pelerin empieza a monopolizar, digamos, el campo de algo identificado con la etiqueta esta de neoliberalismo, ¿no? Cuando yo les comentaba recién, von Mises y el mismo von Hayek en el 38, en el coloquio Walter Lippmann, dicen que ellos son paleoliberales porque creen que no hay que corregirle nada al liberalismo. Y bueno, sobre fines de la década del 60, cuando empiezan a aflorar los primeros síntomas, digamos, de crisis, entre comillas, del estado de bienestar, y sobre todo con, bueno, los Nobeles adjudicados a von Hayek y a von Mises, ¿no? Creo que a von Hayek y a Friedman, creo que Hayek en el 74 y Friedman en el 76. Y evidentemente en la Sociedad Mont Pelerin lo que se define al interior del grupo es un plan de trabajo sistemático para anclar las premisas de esta doctrina radical, liberal, podríamos decir radical, en cuanto a digamos, tomar como dogma, podríamos decir, el principio de formación de precios a través del mecanismo concurrencial como un elemento sobre el cual no se puede avanzar. Los tipos se dan una tarea sistemática en todos los planos. Hay a principios de la década del 60 un libro de Friedman que se llama Capitalismo y Libertad, que yo alguna vez les he citado en la cátedra, donde Friedman dice, bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es un trabajo de base, crear una atmósfera de ideas, ir penetrando, digamos, en el imaginario de la sociedad, de manera tal de que en momentos de crisis, y las crisis, dice Friedman, pueden ser reales o ficticias, en momentos de crisis pueda ser posible llevar adelante lo que en otro momento hubiéramos pensado que era inviable. Y ese trabajo sistemático
digamos, va a estructurarse en 2 o 3 ejes que para nosotros son muy conocidos. Por ejemplo, la formación de los think tanks, estos grupos de pensamiento que acompañan más lejos o más cerca a algunos gobiernos, ¿no? Que les proveen de programas económicos o que, digamos, se instalan como referencias sus opiniones o sus diagnósticos de la situación económica a la hora de evaluar una política pública, ¿no es cierto? Esta es una línea de trabajo muy afianzada en este campo neoliberal. La otra, y siempre que digo esto me da como pudor porque parece que uno es como reaccionario, pero la otra es la beta del trabajo científico en el ámbito de las neurociencias. Yo no voy a decir que todas las neurociencias son una respuesta digamos, a la línea política de este campo particular dentro de esta renovación liberal, que es la que encarna la sociedad de Montpellier, porque sería reduccionista. Pero es cierto que muchos de estos neoliberales que dicen, miren, nosotros para pensar cómo funciona la economía y la sociedad no necesitamos una antropología filosófica. Lo que necesitamos es una praxeología de la acción, le dicen ellos. Una descripción concreta, práctica de cómo actúan los hombres en determinados escenarios. Digamos, la observación rigurosa de las conductas individuales o sociales es el umbral en el cual podemos hacer anclar nuestros proyectos políticos y económicos. Y para eso, entre otras cuestiones, hay que ver cómo le funciona la cabeza a la gente. Con la neurociencia, esto no descalifica todo el trabajo fantástico que puede haberse desarrollado en el campo de las neurociencias, sobre todo a partir de la decodificación del ADN y todas estas cuestiones con las que todos estaríamos de acuerdo. Tal luego yo, que estoy cerca de la jubilación, digamos, la cura contra el Alzheimer me vendría bárbaro. Pero es cierto que este grupo tiene muy en claro que esa es una beta en donde hay que poner fichas en la investigación neurocientífica, porque para, digamos, pensar, porque finalmente la economía es un ámbito que traduce el humor social. ¿Vieron esto de la confianza de los mercados, la confianza de la gente, qué sé yo? Bueno, no importa si lo creen o no, vamos a suponer que lo creen. Lo que traduce es efectivamente que la ciencia es esa dimensión o ese espesor en el cual se condensan los efectos de las reacciones sociales ante determinadas políticas públicas. Entonces lo que necesitamos saber es justamente cómo, por qué la gente reacciona de determinada manera a determinados estímulos para pensar una estrategia económica que logre la mayor receptividad posible en el conjunto de la población, ¿no? Entonces otra línea de trabajo sistemático que se diseña en el seno de la sociedad Montpellier es ponerle fichas, digamos, invertir en la investigación neurocientífica. Y la otra cuestión que me parece que, bueno, obviamente más allá de que los premios Nobel a von Hayek y a Friedman fueron un espaldarazo, ¿no?, a la sociedad Montpellier, la otra cuestión que me parece que, digamos, esta vertiente del neoliberalismo sabe aprovechar muy bien son las tensiones que fue acumulando el estado de bienestar. De hecho, 2 autores que yo les doy a los alumnos de Teoría Política 3, que son Dardo y Laval, dicen que en realidad si hay algo que aglutina un campo político al que podamos identificar como neoliberal, son en principio las reacciones que genera el estado de bienestar. Y de hecho, ¿se acuerdan los que han pasado por Teoría Política 3 que siempre decimos que la crítica al totalitarismo, el texto por ejemplo de von Hayek, Camino de Servidumbre, tiene como interlocutor no el totalitarismo, porque contra el totalitarismo todos nos vamos a poner de acuerdo en que es una experiencia política condenable, sino el estado de bienestar. Lo que plantea, diría Foucault, estos liberales o neoliberales, es una lógica inflacionaria respecto del Estado. El Estado siempre es un potencial leviatán. Hoy te cobra impuestos para la asignación universal por hijo y mañana se convierte en un Estado totalitario, como si hubiera simplemente una cuestión de grado, ¿no?, entre un Estado que interviene recaudando impuestos y un Estado que organiza la vida de todos los miembros de la sociedad sin ningún resquicio para la libertad.
obviamente yo creo que hay mucho más que una cuestión de grado entre políticas redistributivas en la escala fiscal y digamos, planificación de formas de intervención social. Pero bueno, el estado de bienestar es como el gran enemigo de este grupo, sobre todo está la más fundamentalista y radical de este campo de discusión que hoy identificamos como neoliberal, que cree que no hay que corregir nada del liberalismo manchesteriano y que toda forma de intervención es distorsiva. La oposición, la confrontación con el modelo welfarista es en realidad lo que les da cierta unidad, lo que coagula un frente, diríamos, neoliberal. En principio, en sus orígenes, en la década del 30, ya les digo, había muchas formas de pensar cómo se podía recuperar la potencia teórica y política del liberalismo, cómo se podía revisar las posibilidades de desarrollo del capitalismo. Lo que va a ocurrir en este segmento de ese complejo campo de discusión que ahora identificamos con el neoliberalismo más duro, es que, digamos, en su crítica feroz a toda forma de intervención, el estado de bienestar se convirtió en el foco de todas sus críticas, en el frente de todas sus batallas, y obviamente a fines de la década del 60, cuando, por una crisis real o ficticia, vamos a retomar la imagen de Friedman, seguramente el estado de bienestar tenía muchos puntos ciegos, entre otras cuestiones porque, digamos, los límites a la redistribución en el marco de un esquema capitalista están dados justamente por la lógica del capitalismo, ¿no es cierto? Cuánto se puede redistribuir en el marco del capitalismo es una cuestión que evidentemente encuentra su techo fácilmente, pero también hay algo de crisis ficticia, como diría el propio Friedman. Evidentemente hay toda una cantera que ha ido trabajando, una cantera intelectual, política, teórica, que ha ido trabajando en torno a, digamos, la necesidad de enfatizar los límites estructurales del modelo welfarista, que con la crisis del petróleo encuentra, digamos, la cuña ideal para digamos, como dice Friedman, ¿no? Para que lo que parecía imposible llevar adelante aparezca como la única solución posible, ¿no es cierto? Esa es probablemente el núcleo, digamos, más persistente de las distintas estrategias neoliberales, ¿no? Definir escenarios de crisis frente a los cuales la estrategia propuesta aparezca no solo como la única posible, sino además como la estrategia necesaria para sortear la crisis. Obviamente hay un experimento político clave en la historia del neoliberalismo, que viene de la mano de un régimen totalitario como es el caso chileno, que para los neoliberales es el laboratorio de ensayo, y además lo citan, ¿no? Incluso con orgullo, ¿no? Como ejemplo de un caso exitoso. Pero la verdad es que, como dicen también estos autores que les mencionaba antes, Dardo y Laval, los primeros que empiezan a desmantelar el estado de bienestar son las gestiones o socialdemócratas en Europa o las gestiones populistas o neopopulistas, como le diría Novaro y Palermo, ¿no? en Latinoamérica, porque se necesita mucho respaldo social para desmontar el sistema de seguridad social que encarnaba el estado de bienestar. Yo debo andar con el tiempo mal, ya me debo ver, ¿no? Sigo. Les decía, y en este intento de desmontar el estado de bienestar aparece, digamos, es necesario desmitificar la imagen del Estado que vende el neoliberalismo, ¿no es cierto? El problema, diría, del liberalismo no es más o menos Estado, sino más o menos gobierno. El liberalismo no le preocupa las dimensiones del Estado. Lo que les preocupa es que el Estado gobierne demasiado, intervenga demasiado. Y de hecho, un Estado fuerte, grande, diríamos, sobredimensionado, que contribuya a crear mercado, no es un problema para el neoliberalismo. Al contrario, es el punto de apoyo de la palanca de las transformaciones que ahora parecen como necesarias, imprescindibles, ¿no es cierto? Y en el
desmantelamiento del estado de bienestar se hace visible esta premisa del neoliberalismo, ¿no? Lo que importa no es un estado chico o un estado grande, sino un estado que gobierne lo menos posible y que genere mercado, que contribuya a crear mercado. Y en la transición del modelo welfarista a los modelos neoliberales, realmente lo que nosotros vemos obrando, y acá paso de la teoría a la práctica, más que nada, ¿no es cierto?, es un Estado poderoso que crea mercado. La privatización de los servicios sociales es una forma de crear mercado para el capital privado, ¿no? Privatizar la provisión de energía eléctrica, de agua, crea un mercado que antes no estaba disponible para el capital privado, o sea que tenemos un Estado poderoso gestionado por partidos políticos con un gran ascendiente social que están en condiciones de cumplir con las expectativas de la estrategia gubernamental neoliberal, que es tener un Estado que cree mercado, ¿no? La privatización del sistema educativo es una forma de crear un mercado, ¿no? Crea un mercado educativo que antes no estaba disponible. Todo el desmantelamiento del estado de bienestar en realidad puede leerse en estos términos, ¿no? Como una política afín a los requerimientos de los programas neoliberales de contar con un Estado, no importa si es grande o sea chico o es chico, sino un Estado que intervenga lo menos posible y que favorezca la creación de mercado. Y en este sentido, podríamos decir, ¿en qué consiste la estrategia gubernamental neoliberal? Y acá, digamos, reduzco la complejidad que había presentado al principio cuando lo que describimos el panorama teórico del neoliberalismo. Yo le había puesto de título a la charla neoliberalismos con S, la S entre paréntesis, porque efectivamente, y en esto coincido con Odier, es una simplificación excesiva, creer que hay una sola vertiente teórica que se va consolidando, que va puliendo sus lados más difusos, que va corrigiendo sus posiciones más inconsistentes hasta dar por resultado un corpus teórico coherente al que podamos llamar neoliberalismo. Eso no es así y lo hemos visto a punto tal de que en el 40 había gente que decía en realidad el verdadero neoliberal es Keynes, pero sí lo que creo es que si uno empieza a analizar las estrategias gubernamentales de estos experimentos que mencionábamos, experimentos elegidos democráticamente, no me voy a detener en el caso chileno, porque bueno, me parece que presenta una singularidad que en todo caso después podemos discutir hasta qué punto, digamos, el neoliberalismo puede prescindir del recurso de la violencia del Estado, ¿no?, para llevar adelante políticas públicas, y en qué momento la articulación entre reformas estructurales en la economía y prácticas represivas empieza a ser, digamos, ineludible. Pero, digo, para pensar una estrategia gubernamental neoliberal como las que hemos visto hasta ahora, pienso en el reaganismo, pienso en el thatcherismo, pienso en el desmantelamiento del estado de bienestar francés en el periodo de Mitterrand ya, y bueno, después llevado adelante por Chirac o por Sarkozy, pienso en las experiencias neoliberales latinoamericanas. Digo, uno podría decir, hay una estrategia neoliberal de gobierno que combina algunas cosas que les voy a enumerar brevemente. Por un lado, esta idea de que no importa si el Estado es grande o el Estado es chico, lo que importa es que el Estado gobierne lo menos posible, esto quiere decir intervenga lo menos posible, ponga la menor cantidad de límites y deje que la sociedad obre, y que además contribuya a crear mercado. Y en este sentido, el Estado que propone el neoliberalismo es un Estado gerencial, ¿no es cierto?, que se organice con la racionalidad de la empresa y que además esté dispuesto a ser sometido a controles que vienen por arriba y por abajo de la dimensión estatal. Hay una puesta en discusión en términos teóricos y prácticos de la lógica soberanista asociada al Estado desde el momento en que los estados están monitoreados por organismos internacionales como la OCDE, el FMI, el Banco Mundial, ¿no es cierto?, por organismos supraestatales que establecen controles de cuentas, controles de reformas estructurales de la planta de empleados públicos, ¿no es cierto? Y también hay formas de control por abajo, digamos, infraestatales, ¿no? Por ejemplo, pienso
en las ONGs, digamos, dedicadas al tema de la transparencia. Digo, tampoco esto es un cuestionamiento, está muy bien que haya ONGs que cuestionen la transparencia de los procedimientos públicos y que cuestionen, que digamos, vigilen el tema de la corrupción, ¿no es cierto? Pero es cierto, frente a la lógica soberanista de un Estado que, como ustedes saben, si es soberano es porque decide sobre la excepción, ¿no es cierto? Y porque tiene el monopolio de la violencia física y de la producción de ley. Tenemos un Estado que se somete a los controles por abajo de las ONG, y de hecho hemos charlado en las reuniones, en clases de la materia, los planes de financiamiento del Banco Mundial, que vienen con la condición de que la gestión de los recursos financieros pase a manos de una ONG. La que administra la plata es una ONG. Te da un plan para que un barrio marginal se construya cloacas, pero es la ONG la que administra cómo van saliendo los recursos, ¿no es cierto? Entonces, un Estado que cree mercado, no importa si es grande o es chico, pero que gobierne lo menos posible, un Estado gestionado con una lógica gerencial y un Estado supervisado por instancias supraestatales e infraestatales, ¿cierto? El otro elemento vamos, del Estado, que sería la estructura más global, a lo más micro, que es el sujeto a gobernar, ¿no? El otro elemento común que se repite en estas estrategias gubernamentales asociadas a experimentos neoliberales es presuponer un tipo humano que es el homo económico, ¿no? El individuo egoísta, calculador, competitivo, que busca sus propios beneficios, que además está sometido, digamos, a una lógica de deseo que no tiene punto de llegada y al respecto del cual lo que hay que hacer es trabajar para racionalizar el deseo. Y voy a citar la autora porque no soy yo, una amiga mía que trabaja también en la perspectiva, digamos, de la gubernamentalidad neoliberal, Marisa Germet, me hizo notar que los puntos del programa, creo que es de Galicia o del Banco Río, que se llama los puntos quiero, ¿no? Los puntos quiero. Puntos que te permiten acumular recursos para racionalizar cómo te gestionas tu deseo de un auto nuevo, de un viaje. Entonces, el presupuesto subjetivo, digamos, respecto del cual se despliega la estrategia gubernamental liberal, es el de un homo económico. Un hombre racional, egoísta, calculador, deseante, que puede racionalizar su deseo de manera de ordenar su conducta a, digamos, lograr esos fines que persigue. En este sentido, el acompañamiento teórico de este presupuesto definido en el nivel de la práctica gubernamental, podríamos decir, son las teorías del capital humano, que efectivamente, digamos, nos diagnostican una composición del ámbito de lo social integrada por individuos que son empresarios de sí mismos, que acumulan en su propia persona formas diversas de capital para poder competir en el mercado, en un sentido muy amplio, ¿no? Acumulan recursos afectivos para tolerar, digamos, las situaciones de violencia material y simbólica a las que los somete un sistema económico expulsivo, ¿no es cierto? Acumulan formas de capital intelectual o de destrezas laborales para poder competir a la hora de buscar trabajo. Acumulan condiciones físicas para competir en el mercado afectivo. Uno tiene que ser flaca, rubia y de ojos celestes para, digamos, encontrar un novio. Ese es el mensaje del sistema de propaganda, ¿no es cierto? Entonces, digo, ahí tenemos tanto un presupuesto práctico, de la práctica gubernamental cotidiana, ¿no? Gobernamos tipos con estas características, como un repertorio teórico de la teoría del capital humano que refuerzan desde el lugar, digamos, de la experticia académica, ¿no? La configuración de este sujeto al que identificamos como el homo económico. Y la otra cuestión que me interesaba plantear es que en la estrategia gubernamental neoliberal hay políticas públicas. No seamos ligeros, no le sueltan la mano a los desposeídos.
hay políticas públicas. Ahora, como dirían Dardo y Laval, las políticas públicas del modelo neoliberal hacen foco en la pobreza. El blanco de las políticas públicas son los pobres, la pobreza, pobreza cero, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, y acá me vuelvo a valer de un autor que ustedes saben que a mí me gusta mucho, que es Foucault, que dice que la diferencia en el estado de bienestar con respecto a otros modelos es que el criterio, digamos, el estado de bienestar redistribuye con un criterio de riqueza relativo. Es decir, en función de una masa determinada de riqueza y de ciertos estándares de apropiación de esa riqueza, vamos a definir cuándo alguien es pobre o no. A lo mejor, digamos, en el 2001, pobre era evidentemente el que no llegaba ni siquiera a satisfacer necesidades básicas de alimentación. Ahora, después de 5 años, crecimos a tasas chinas, evidentemente el umbral para definir quién es pobre o quién no es distinto, porque la riqueza social acumulada alcanza otro monto, digamos, y por lo tanto hay que redistribuir con otro criterio, ¿no es cierto? Entonces, pobre a lo mejor es el que no puede acceder no solo a comida, sino a bienes simbólicos ligados al esparcimiento, al disfrute de la vida, qué sé yo. Entonces, lo digamos, propio de la gubernamentalidad neoliberal, dicen Dardo y Laval, es que el foco se hace en la pobreza. Y el concepto de pobreza es absoluta. Hay un nivel debajo del cual vos entrás en el rango de pobreza y bueno, y el Estado se hace cargo de eso. Después, y acá hay una frase que aparece mucho en el discurso neoliberal, que es que el Estado tiene que garantizar las condiciones de igualdad en el punto de partida. Pero después vos sos responsable de a dónde llegás con esa situación de igualdad en el punto de partida. Algunos llegarán a ser Bill Gates y otros llegarán a ser Beatriz Dávila. Y en este sentido me parece que también es interesante revisar, digamos, desde otro lugar las políticas públicas de los programas neoliberales. A ver, porque ¿qué vamos a hacer cuando digamos, un programa neoliberal nos diga, bueno, pero yo el tema de la educación universal la garantizo dándole a cada uno la plata para que pague la escuela a la que quiere ir? Esa es una fórmula que le sale redonda al capitalismo neoliberal. ¿Por qué? Porque vos satisfacés una demanda social, que es la de educación universal, y al mismo tiempo creás el mercado educativo, subsidiando la demanda. En vez de garantizar escuelas públicas, le das a cada uno. El efecto, te van a decir, es el mismo. ¿Nosotros qué vamos a tener para responder? Si el efecto, en el mejor de los casos, es el mismo. No queda nadie sin ir a la escuela. Yo tengo mi respuesta, que tiene que ver con, digamos, con que yo pienso que de lo que se trata, digamos, en este espacio de convivencia al que llamamos sociedad, es la necesidad de construir umbrales de lo común, no de cosas compartidas, que no se gestan solo porque uno le dé plata a alguien para que pague su escuela, una escuela privada. Pero digo, no nos equivoquemos, porque vamos a tener que formarnos muy bien para dar la discusión cuando el Estado te diga yo me hago cargo, o un programa neoliberal de políticas públicas te diga yo me hago cargo de la pobreza, me hago cargo de la educación universal, me hago cargo de la salud. Ustedes saben que está en discusión también un programa de salud que subsidia la demanda, digamos, que genera una especie de scoring para los usuarios del sistema de salud pública, por el cual en vez de, digamos, garantizar las prestaciones colectivas a través de la salud pública de hospitales, qué sé yo, lo que se propone es subsidiar la demanda, bueno, y que uno elija dónde se quiere atender. Entonces, estas son las tres cuestiones que me parece que forman parte de la estrategia de gubernamentalidad liberal que hay que tener a la vista cuando discutimos las políticas públicas de estos experimentos habidos o por haber, ¿no? No nos engañemos cuando hablan del Estado, cuando se critica al Estado, la figura del Estado elefante. ¿Ustedes saben dónde sale la figura del Estado elefante? Yo me enteré no hace mucho, no porque lo hayan leído recién, es del Fausto de Goethe, el Estado elefante, el Estado elefantiásico.
cuando leí por primera vez Goethe tenía 20 años y no había leído a Foucault. Entonces, no reparé en estas cosas. Bueno, la figura del Estado elefante aparece en Goethe. Cuando nos hablan de un Estado sobredimensionado, ojo, estemos atentos porque, digamos, la limpieza de empleados públicos no necesariamente apunta a cercenar las dimensiones del Estado. Y de hecho, podríamos discutir puntualmente los despidos que se sucedieron a partir de diciembre de 2015 y veríamos que no necesariamente eso redundó en una reducción del gasto público dedicado a empleo público, ¿no es cierto? Entonces, pensemos muy bien qué estamos discutiendo cuando discutimos el Estado en el marco de los programas neoliberales. No es menos Estado, es menos gobierno, diría Foucault, lo que estamos discutiendo, y es un Estado que contribuye a crear mercado. Cuando pensemos en el blanco de las políticas o de la estrategia gubernamental neoliberal, pensemos que lo que tienen a la vista es un tipo de subjetividad matrizada por la racionalidad, el cálculo y el deseo, que es la racionalidad del homo economicus, y por eso también las políticas de emprendedorismo, ¿no? De estimular que uno se vuelva empresario de sí mismo, o como dijo este economista que nunca recuerdo cuando empezó el conflicto docente, algo así como que, bueno, los docentes, si no están de acuerdo, si no les gusta su trabajo y no están de acuerdo con lo que cobran, que prueben ir a trabajar a otro lado. Y si no los contratan será porque la sociedad no los necesita, no son un recurso que la sociedad esté ávida por consumir. Por lo tanto, querrá decir que el sueldo que gana es el que corresponde, ¿no es cierto? Frente a eso, uno podría transformarse en un empresario de sí y poner una pyme académica. De hecho, debo decir que yo creo que la universidad debe ser de los ámbitos que más se adecuó a las demandas neoliberales de productividad y de competencia, algo de lo que no me enorgullezco en absoluto, y debo decir que yo me acoplé, hice los deberes tal cual me los pedían desde el 90 en adelante, pero bueno, la cuestión es esta, ¿no? Promover formas de emprendedorismo que en realidad yo creo que lo que esconden es un punto ciego del sistema de la sociedad del post-trabajo, que es que efectivamente, digamos, la oferta laboral se va restringiendo porque, bueno, cada vez, digamos, la producción de bienes materiales requiere menos mano de obra, y además el mercado gira en torno a una enormidad, una cantidad enorme de bienes inmateriales en los cuales no participamos como productores, así que bueno, esa es una forma de resolver un punto ciego del sistema. Y bueno, y la otra cuestión, por último esto, ¿no? Pensemos las políticas focalizadas, ¿no?, sobre la pobreza, cómo traducen también una premisa de la gubernamentalidad neoliberal que en este punto sí podríamos decir está ligada a una línea muy precisa de esta nebulosa neoliberal de las que les hablé en el principio, que es la que, digamos, se recuesta sobre la escuela austríaca, la escuela de Chicago, ¿no?, las políticas monetaristas, el respeto a rajatablas del mecanismo concurrencial como fijador de precios, digamos, y ha dejado de lado otras vertientes de esta rediscusión del campo liberal que podrían tener otras alternativas para ofrecer, ¿no es cierto? Y que, bueno, han quedado sepultadas bajo este rótulo de neoliberalismo que presupone estas características que mencionamos. Y bueno, yo creo que es un buen momento para cortar y para discutir entre todos, hacer intervenciones, preguntas, lo que quieran. ¿Por qué crees que esta idea de, si es que lo crees, ¿no?, esta idea de sí mismo, por qué crees que es tan atractiva? Me acuerdo que una vez estando en la casa contaste de un caso cercano tuyo. Sí. Entonces, ¿cómo hacemos?
Dale, yo te lo... interviniendo y dale. contestando, no sé cómo te parece. Ajá, capaz que hacer una ronda, digamos, de comentarios, preguntas y después ¿Y después ya... te parece? Yo quiero hacer un comentario. Bueno, Bueno. Entonces, yo no sé por qué es atractiva. Lo que te puedo decir es que es cierto que hay un grupo, para que te dé una idea, de intelectuales muy comprometidos con el 68 francés que saludaron con mucho entusiasmo la lógica neoliberal de, digamos, de desarmar las estructuras laborales rígidas, de descargar en los individuos, digamos, la posibilidad de gestionarse sus propias alternativas de supervivencia, que lo vivieron como algo que incluso hasta tenía un contenido emancipatorio. Ese es un dato. Y también yo creo que efectivamente esto que les decía que ya planteó este muchacho Lippmann con la libertad y las noticias, ¿no? Y la opinión pública, estos trabajos de la década del 30, que evidentemente hay todo un ámbito, digamos, de discusión simbólica que tiene una potencia performativa muy grande para, digamos, formatearle la cabeza a las generaciones, sobre todo más jóvenes, acerca de que la estabilidad laboral es, digamos, ingresar al mercado laboral y morirse en el mismo lugar de trabajo es opresivo, es aburrido, es poco desafiante, es anquilosante, y que por lo tanto la movilidad laboral es un crédito, es un capital a favor, ¿no? Frente a esas vidas rutinarias que te ofrecen las formas de empleo más regulares. Indudablemente, y a ver, yo no digo ni que esté bien ni que esté mal, cada uno. Yo lo que creo es que en términos, digamos, de políticas públicas uno debería garantizar la intemperie y la solidez del trabajo. Digamos, si alguien quiere gestionarse su propia trayectoria laboral sin la opresión ni la alienación de un trabajo rutinario, que puede hacerlo, pero que también esté garantizada la estabilidad laboral, porque todos sabemos que la competencia laboral no es equitativa, no pone a pares a competir, no es lo mismo, sobre todo en un escenario donde, porque uno podría decir, hay algo de novedoso en el neoliberalismo, sin duda, ¿no? En la idea del empresario de sí mismo. Ahora hay mecanismos que son los mismos de siempre. Digamos, la tendencia a la baja del salario con el ejército de reserva es más viejo que la injusticia, ya lo planteó Marx, ¿no es cierto? Y eso sigue siendo un elemento de sostén de ciertas políticas de flexibilización laboral. Yo en este momento no pude hablarles de la nueva derecha francesa, que es una experiencia realmente, en términos teóricos y políticos, digna de estudiar. La vamos a tener que estudiar, se los digo a mis alumnos, en algún momento van a tener que leer, que plantea cosas muy interesantes en relación a esto de, bueno, cómo nos capacitamos, cómo se forma el mercado laboral, cómo se compromete la sociedad con los trabajadores. Hay un tipo que fue asesor de Sarkozy, de Alain Juppé, que es uno de los propietarios del paquete accionario del grupo Prisa. Acá también otra constante, podríamos decir, en esta línea de que, bueno, desde la década del 30 se dieron cuenta que la batalla simbólica se daba en los medios de comunicación y empezaron a tejer redes en ese sentido, ¿no? Y que además dice algo así como que Macron es un populismo mainstream, le llama al de Macron. ¿Por qué es populismo? Porque tiene reflejos, se adecúa a lo que la sociedad está pidiendo, eso se ve que para él es un elemento propio del populismo, pero es mainstream porque acepta todas las reglas del mercado, ¿no es cierto? Y las reglas del mercado nos indican que si vos querés reducir el desempleo, te dicen estos tipos, lo que tenés que hacer es flexibilizar el régimen de contratación. Porque si vos tenés un régimen de contratación laboral muy rígido, nadie va a crear empleo. Y por otra parte, que esa es una estrategia muy interesante para ver cómo se trabaja en la ruptura de solidaridades. Este sistema laboral, este sistema de reclutamiento laboral favorece a los trabajadores regulares, calificados
y que tienen garantizada su continuidad en el trabajo, mientras que